Hola amiga, Querida Patti, ¿cómo estás? pues de lujo, Qué bueno, llegó nuestro jueves. aquí está. Eva, bueno, nuestro tema de hoy me encanta, que es haz lo que yo digo y no lo que yo hago, que es muy revelador en realidad y sucede mucho. Eh, bueno, yo lo que estuve pensando también en estos días que estamos hablando mucho de crianza, yo también recibo mucha gente, muchos padres eh, con mucha culpa. Es lo que veo hoy. Y siento que nuestra crianza lo que más necesita es protección. Y durante muchos años, no sé si vos estás de acuerdo con esto, pero yo estuve pensando esta semana que durante muchos años es como que se creyó que los primeros años no importaban, que, que podías dejarle llorar, que podías dejarle ahí, que total se va a olvidar, o sea, un bebé no se va a acordar de que le dejaste llorar o que no le prestaste atención, no le protegiste o no le contuviste. Creo que fue así como, no sé si fue en la época de nuestra infancia, que estaba como más viva esa creencia, más a disposición. Y cuando ponemos hoy la lupa en la infancia, nos damos cuenta de que en aquel momento, o sea, yo me doy cuenta que en aquel momento fue como un espacio reducido, casi a la nada. O sea, era un espacio ahí que total el chico no se acuerda, no importa lo que pase o cómo hagamos lo que hagamos. Y hoy nos damos cuenta que es todo lo contrario. O sea, que esos primeros años es como el cemento fresco, que lo que pongas ahí va a quedar la huella para siempre, o por lo menos mucho tiempo, muy profundo. Y gracias, yo creo que a la neuropsicología, o sea, toda esa parte que estudia que los primeros años son importantes, que en los primeros años quedan huellas, que en esos primeros años el niño es como no sé, una arcilla moldeable y que le quedan huellas a veces que hasta ni vos adulto sabes que esto que te está doliendo hoy o esto o este vacío o algo, o esta creencia de que no sos suficiente viene a lo mejor de los primeros años. Entonces, por eso me parece tan importante generar estos espacios de conversación, de hablar sobre la importancia de lo que necesitan nuestros hijos. Y hoy hay todo un movimiento mundial que habla le llamo movimiento porque no sé cómo llamarle de otra manera, de la crianza respetuosa, de respetar, de entender que el niño, el bebé siente, el bebé es un ser humano completo, que todo lo que vive lo siente, que después tiene sus propias maneras también de ver el mundo. Y solamente partiendo de esa base, mirándolos así, yo creo que lo que hagamos va a ser respetuoso. O sea, no sé si hay recetas o manuales, pero si empezamos a mirar de esa manera, creo que va a ser mucho más amoroso. Amorosa, la crianza, amoroso nuestro aproximamiento a ellos. Y veo como muchos padres preocupados, por un lado, con culpa porque están repitiendo modelos, se dan cuenta que no están cómodos con esos modelos, pero a la vez no saben qué hacer o cómo hacerlo diferente. No sé qué pensás de esto, Eva. Estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho y es interesante no ponerlo todo siempre en manos de la neurociencia. Es decir, esto también lo ha dado la propia observación de los adultos que han querido eh, tener una perspectiva distinta, sobre todo basada en que sus vidas no han sido o no son exactamente lo que ellas esperan y además que se dan cuenta de que tienen muchos patrones que efectivamente no saben de dónde vienen y que también me atrevo a decir que tienen mucho que ver con ese momento de la vida. Yo siempre me acuerdo de una vez que mi hermana estaba con su hijo y bueno, estábamos todos, estaba yo, estaba mi madre, estábamos unos amigos y ella estaba en una casa muy, muy grande. El comedor, la sala tenía, no sé, como 100 metros, era una casa enorme. Y Nico estaba jugando como al final de la sala, ¿no?
y nosotros estábamos hablando como adultos, o sea, nos veíamos, pero estábamos relativamente lejos, ¿vale? O sea, la distancia era... Y él era pequeño, ya hablaba y era bastante pequeño. Y ahí vimos un poco la percepción que tenía mi madre, por ejemplo, de que los niños no se enteran de nada. O sea, ella decía algo y nosotros le decíamos que se estaba que los niños se enteran de todo, que en realidad perciben muchísimo y que es un momento en el que realmente son esponjas, es decir, lo absorben absolutamente todo, sin filtros. Ellos, como no tienen filtros, absorben. Y fue muy bueno porque fue casi como una como que el universo nos diera la razón en ese sentido, porque un momento que estábamos hablando y mi hermana llevaba mucho tiempo dejando de beber Coca-Cola, porque ella bebía mucha Coca-Cola y hacía tiempo que no la bebía, no quería beberla. Y hubo un momento que estaba, después, en algún momento de la conversación, mi hermana dijo algo de Coca-Cola y hubo como un eco en el otro lado de la sala que dijo la palabra Coca-Cola. ¿Sí? Entonces fue como muy cómico porque, claro, las dos miramos a mi madre en plan, ¿estás segura de que no se enteran de nada? ¿No? Porque además no venía, tú lo veías a él y lo veías que estaba en esos momentos de bebé que están como jugando, bueno, que están jugando, que están concentrados, que están haciendo algo, que es cuando más se cree, es una creencia falsa, que no se entera de nada. Es cuando más Sí, se entera de todo, ¿por qué? Porque es cuando más presente está. ¿Sí? claro, Eh, claro. entonces, eso también es interesante de ver que cuando nosotros creemos que el niño está con sus cosas, es cuando más tiene el cerebro expandido y cuando más nos podemos dar cuenta de que efectivamente está recibiendo toda esa información. Así que poner atención a eso es interesante. También me acuerdo que Bruce Lipton hizo una serie o mostró una serie de experimentos que se habían hecho cuando el bebé estaba todavía en el útero de la madre, donde se había podido observar la respuesta del bebé en función de cosas que pasaban fuera. Entonces se había podido ver que una voz enfadada o gritando tenía la consecuencia de que el bebé se encogía. Entonces, esa es una reacción absolutamente física, biológica, que está teniendo un ser que lleva en el planeta 3 meses, ¿no? O 4 meses, Claro, o el tiempo que lleva. Así que desde ahí ya es muy importante todo lo que nosotros estamos creando a su alrededor y tiene un efecto, efectivamente. Lo vemos constantemente, los adultos tienen patrones, de repente se ponen a gritar y no saben por qué, o están de mal humor, o hay una serie de patrones que se repiten y que tienen mucho que ver con momentos que realmente a mí me doy cuenta de que han saltado los filtros conscientes, es decir, no hay conciencia del adulto en un momento de decir, bueno, ahora me estoy sintiendo no sé, enfadado y me doy cuenta de que voy a gritar, voy a utilizar un patrón que suelo utilizar. Entonces, mm, encuentro un poco de equilibrio, un poco de claridad, busco una solución en el momento, a lo mejor me voy a dar una vuelta o grito cantando o hago algo que me permite volver a estar en el momento y ahí vivir la situación que estoy viviendo. Esto es muy raro de ver. ¿Por qué? Porque no hay conciencia ahí. Porque se ha automatizado, es un patrón que va detrás del otro, es una respuesta que viene de algo que lo dispara de alguna manera, ¿no? Como un gatillo que de repente se dispara algo y sale algo, ¿no? Con ese concepto. Y eso tiene mucho que ver en esos momentos. Y es muy importante darnos cuenta de eso. Es decir, es fácil. No creamos que el niño, aunque sea muy pequeño, no se entera, como has dicho tú al claro, principio. Sí. sí. Qué interesante también es eso que decías que ahora me cayó, que el niño está en presencia casi 100%. O sea, él está en el aquí y ahora, no como nosotros, los adultos, que a lo mejor estamos físicamente acá, pero nuestra cabeza está en mil cosas a la vez y no estamos realmente, capaz que nosotros sí no nos damos cuenta si están hablando ahí de algo, pero el niño sí, porque él sí está 100%. Y poniendo el foco en el tema que hoy nos toca, que es haz lo que yo digo y no lo que yo hago, tengo muchísimos ejemplos de lo que vi en toda mi vida y a lo mejor también de lo que yo como madre viví. Y te quiero contar particularmente un ejemplo que a mí hasta hoy, ya fue hace casi 15 años de esto. Yo trabajé mucho tiempo con niños pequeños, de 4 años, 5 años. Y me acuerdo de un niño de 5 años
que vino llorando. Y yo le pregunté qué le pasaba. Llegó más temprano, entonces nos fuimos al patio y yo le pregunté que me di cuenta que algo le pasaba, si me quería contar. Y me dijo, sí, estoy triste. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Porque mi mamá me gritó mucho hoy en el auto de venida. Eh, y qué pasó? ¿Cómo fue? Y me dice, no sé, creo que ella estaba preocupada por algo, entonces me gritó a mí, pero yo no hice nada, me decía él. Y entonces bueno, le dije, le pregunté, porque yo en ese momento hacía muchos ejercicios de dónde sentían, dónde en su cuerpo sentían esa emoción y cómo era. Y él me dijo, ¿viste? ¿Ves cuando llueve muy fuerte? Y llueve y ese ruido de lluvia, bueno, así me siento cuando me gritan muy fuerte. Como que es tan fuerte el ruido de la lluvia que no puedo escuchar nada más y no entiendo tampoco qué pasa. Bueno, ahí nos quedamos hablando, cada que hablo de eso se me erizan los pelos porque me acuerdo, me fue tan fuerte su descripción y por otro lado, él me decía, y además, ella no le gusta que yo grite. O sea, ahí fue, claramente me acordé hoy de nuevo por este tema, ¿verdad? Es lo que yo digo, pero no es lo que yo hago. O sea, está gritando como una loca la mamá, pero después no le permite al niño o no quiere que el niño grite. Entonces, esas son las incongruencias que al final no sé con qué se queda el niño. Bueno, ¿qué hacen la mayoría de los adultos? ¿Hablar tranquilamente o gritar cuando están en una situación extrema? ¿Qué hacen? Gritar. Pues ya sabes con qué se queda el niño. Se queda con lo que la madre hace, no con lo que la madre o el adulto o la referencia o el cuidador. Se queda con lo que hace, no con lo que dice. Es muy importante porque lo que dice, lo que hace es programar su mente, pero su mente es una herramienta, la mente es una herramienta. La mente, durante mucho tiempo, cuando no somos conscientes, lleva nuestra vida y creemos que somos nuestra mente, pero es solo una herramienta. Entonces yo tengo aquí, no debo gritar, no debo gritar, no debo gritar, y me dura el tiempo que a lo mejor mis emociones están un poco equilibradas. Cuando no lo están, que eso es fácil porque hay muchas circunstancias de la vida que hacen que no lo estén, funciona lo que han hecho. Es absolutamente indispensable que nos demos cuenta de eso, ¿sí? De que como este ejemplo que has puesto tú, que yo lo he visto un montón de veces de, yo qué sé, dos niños que se pegan y viene la madre y le hace al niño, no se pega. Entonces, claro, queremos darnos cuenta de que estamos absolutamente tarados en ese sentido. Es decir, Sí. no tenemos una tara, no estamos haciendo algo que provoca realmente un problema serio en los niños cuando son niños y obviamente si no le ponemos luz cuando crecemos porque hacemos cosas de esas, es decir, eso es un acto, obviamente como siempre sabemos que viene de una herencia, es decir, la población, la masa se ha intentado controlar siempre con ese lema, haz lo que yo diga, no lo que yo haga, es decir, los grandes dominadores de masas han sido los curas, ¿sí? Y los curas son el vivo ejemplo de haz lo que yo diga, no lo que yo haga, básicamente porque no hacen casi nada, ¿sí? Y es importante ver que los políticos dicen, haz esto, y luego va y uno los pilla en una fiesta, ¿no? Te dicen, ponte una mascarilla, y los pilla en una fiesta, tenéis que cerrar los restaurantes, no os podéis montar en grupo, no, no podéis hacer grupos, y los pillan en una cena, al menos aquí en España, con 150 personas, que los únicos que llevan una mascarilla son los que están sirviendo. Entonces, eso es una forma común de gobierno. Por tanto, cuando se establece algo similar, porque al final una relación padre-hijo de educación es una forma minimizada de lo que ocurre en el mundo, ¿sí? O sea, es algo fractal. Entonces, si el mundo en el que yo he crecido, yo tengo este patrón y además me lo dicen a la cara y yo lo veo, eh,
yo sigo repitiendo eso porque ni siquiera me doy cuenta de que es exactamente lo mismo. Y para mí es una de las causas de sufrimiento más grandes que hay. O sea, para mí yo lo veo clarísimo. La falta de congruencia entre la palabra, el pensamiento y la acción es una de las fuentes más grandes de sufrimiento. Sí, Sí, total. claro, es importante ver eso porque, claro, luego en un entorno donde se supone que deberíamos estar protegidos y en una casa donde se supone que las cosas que nos las dicen por amor con amor y con respeto, pues luego lo mismo que lo del niño de 5 años, que por cierto lo de la lluvia me parece espectacular, incluso para utilizarlo, ¿eh? La próxima vez que que alguien sienta gritos de alguien, sentirse así como la lluvia es un recurso, ¿no? Como Sí, muy interesante. Primera, porque sabes qué pasará. Al final, lo que acaba aprendiendo el niño es que ese tipo de cosas pasan. Y el adulto, pues lo que hace es enquistarlas, básicamente, seguirlas enquistando. Y entonces estás en una casa que se supone que es un entorno protegido y están pasando una serie de cosas que son obvias, en las que hay una incongruencia muy grande y el niño se va a quedar con la acción siempre. Es decir, sí, cuando le estén diciendo no digas mentiras, y suena el teléfono, que creo que ya pusimos este ejemplo, ¿no? Y cuando suena el teléfono veas que el padre le dice, dile que no estoy, ¿no? Pues obviamente ahí es un escenario en el que ya no hay la confianza, que es una de las cosas más importantes que necesitamos para poder vivir nuestra vida de forma plena, la confianza desaparece. Es decir, yo no puedo confiar en un entorno en el que me están diciendo que haga algo y ellos no lo hacen. ¿Por qué? Sobre todo porque mi cuestionamiento, porque mi mente que se está creando, Bruce también explicaba la razón por la que los niños eran tan programables de los 0 a los 6 años y tenía que ver con la frecuencia, ¿te acuerdas que lo veíamos también en los talleres? Tenía que ver sí, con la frecuencia en la que estaban vibrando las ondas cerebrales, que están vibrando a una frecuencia en la que cabe mucha información, es la misma frecuencia que utilizamos cuando meditamos, por ejemplo, o justo justo el momento antes de quedarnos dormidos, momentos en los que la mente está expandida, digamos, y ahí es donde entra mucha información. Luego ya, como dices tú, durante el día nos puede pasar un camión por delante y ni lo vemos, porque estamos ahí con todo un montón no por presencia, sino por ausencia, justamente, ¿no? Y claro, sí, sí. Entonces, claro, en ese momento se va creando una personalidad que está basada en una desconfianza de cómo puede ser que me estén diciendo esto y en realidad estén haciendo otra cosa. Eso pasa mucho con... A mí me gusta mucho decirle a mis amigos qué pasa, que os habéis olvidado de que teníais 15 años, ¿no? Os habéis olvidado de que le decís a vuestro hijo cuando sale por la puerta que no beba. Y vosotros no solo lo hacíais a los 15 años, sino que ahora seguís llegando borrachos a casa alguna vez. sí. ¿Vosotros sabéis lo que significa eso? A muchos niveles, no solo a nivel de comportamiento, luego a nivel en qué puedo confiar con mis padres. Porque claro, eso no está aislado, no es que solamente es eso, sino que se convierte en un patrón. Sí. Tengo otro ejemplo de hace mucho tiempo también estuve con una mujer, más o menos de 40 años, que la ¡Qué situación que le joven! incomodaba, sí, jovencísima, toda la vida por delante. Jovencísimo. Me dijo, o sea, lo que le trajo es que ella estaba hace 20 años en un trabajo que nunca se movió del mismo lugar. Y que ella creía que era porque ella era muy tímida, nunca habló, nunca daba su opinión, nunca hacía lo que tenía que hacer y se retiraba todos los días, llegaba, cumplía y se iba. Y ella me decía, yo al comienzo tenía muchas ganas de opinar de cómo hacer crecer la empresa, tenía muchas ideas, pero nunca me animé a decir. Me quedaba al final yo con la idea y después veía que alguien más dijo y yo decía, ay, bueno, ¿por qué no dije? Bueno, y así pasó y me dijo, hoy en día ya ni siquiera se me ocurren ideas.
sea, ya estoy como en piloto automático, yendo como un robot, a hacer lo que tengo que hacer, volver a mi casa. Y en un momento, no me acuerdo bien porque fue también hace mucho tiempo, en un momento me dice, porque yo le hablé de esto, de la primera infancia, de que ahí a veces se nos meten muchos patrones, muchos programas mentales que hoy no entendemos y tampoco no hace falta que nos acordemos, pero a lo mejor ahí se metió algo que ella creyó o interpretó que lo que ella decía no tenía valor y se largó a llorar Eva y me dijo, clarísimo, o sea, ahora tengo clarísimo, me acuerdo perfectamente que repetidas veces, ella era la sexta hija, creo. Mi mamá siempre me decía que ella estaba cansada conmigo, Mm. que ya tuvo muchos hijos, que le da mucho trabajo, que por favor, que yo que no le dé trabajo, que no le plantee cosas, que no le... Y me dice, yo aprendí a quedarme callada, porque así mi mamá estaba contenta. Fue, yo también lloraba, las dos llorábamos. Para mí fue tan fuerte porque también Eva no es solamente, o sea, es lo que su mamá a lo mejor no le dijo directamente, no tiene valor lo que decís, o no es importante lo que tenés para aportar, pero claramente con su comportamiento y su actitud, ella interpretó eso, porque también nosotros vamos interpretando cosas en la vida y creo que en la infancia más, son como más esponjitas de todo. Y en ese momento yo le pregunté, bueno, ¿y ahora quién querés ser? A partir de ahora, vos tenés el poder. Ya no está tu mamá que le va a molestar o que a partir de ahora vos quién querés ser, vos tenés ese poder. Y bueno, y ahí fue hermoso, después ella renunció, abrió su empresita, fue súper lindo su proceso siguiente. Pero yo me quedé impactada con ese el mensaje de su infancia, como 40 años después seguimos creyendo lo mismo y funcionando con ese programa mental. Porque somos fascinantes, Patti. Somos fascinantes. Para sobrevivir, lo que hacemos es encapsular. El cuerpo lo hace constantemente. Si tiene algo que va mal, lo que hace es encapsula con algo, con un quiste, con lo que sea. Lo encapsula hasta que llega el momento en el que lo puede, los recursos, el entorno, todo es óptimo para poder quitar esa cápsula y que salga. Es un mecanismo de supervivencia. La Sí, niña necesita sobrevivir. Lo que la vida luego, la programación, el sistema, nos lleva a entrar en una rueda en la que nunca le ponemos luz a eso hasta que le ponemos luz. Cuando le ponemos luz, adiós cápsula. O sea, somos fascinantes en realidad. Por eso este tipo de ejemplos son tan importantes, porque claro que tiene un efecto. Claro que no conozco a ningún adulto que no haya pasado eh, por el darse cuenta de que algo de lo que está haciendo tiene que ver con lo que le decían. A mí me pasó hasta escribiendo posts, amiga. Yo escribía posts en el blog y cuando llegaba un número de posts había como una especie de... se me quitaban las ganas o de repente yo decía, madre mía, pero aquí qué pasa? Y teniendo una conversación, cosa que también animo mucho a los seres humanos a que lo hagan, que de una vez empiecen a abrir sus corazones a sus amigos, a sus amigas, que empecemos a expresar cosas porque es una forma natural muy barata y muy bonita de llegar a momentos que es que cuando llegas a ellos y te das cuenta, los recursos del adulto ya permiten por sí misma que eso cambie y que empiece la semilla a dar frutos. Así que hablemos tranquilamente. Me siento mal, me siento como una mierda, no tengo ganas de nada, no sé qué me pasa, mira cuando digo esto, porque en la relación con otro ser humano, como lo que estamos haciendo nosotras aquí, y encima si es en carne y hueso, cuando ya te puedes tocar, cuando ya hay energía, cuando la energía está sí, más cerca, porque la hay, aquello es muy importante. Y queremos entender que ha habido una necesidad de interponer una serie de figuras que hemos considerado autoridad, y esas autoridades que son autoproclamadas y son falsas, nos han quitado una de las cosas más bonitas que existen, que es el autoconocimiento a base de tener una relación de amor y respeto con otro ser humano.
Y eso nos lo han quitado. La gente tiene un montón de amigos y luego se va al psicólogo. Con todos mis respetos hacia la psicología, de la buena como la tuya, que le dices, como nos contaste en el último capítulo a alguien, que le haces las preguntas y te dice, ay, pues ya no vengo más, ¿no? Claro, en realidad tú lo que haces es estás simulando o estás utilizando ese patrón para poder comunicarte con los seres humanos. Y no recordemos que el inicio de este tipo de prácticas había que poner algo en medio para que no se miraran unos a otros. ¿Sí? En las terapias se ponía el famoso diván de Freud, ¿no? Sí. Donde él se ponía Y el detrás para psicólogo que no se atrás. vea. Claro, Sí. sí, o una mesa en medio, algo que no. Entonces, ok, como recurso en un momento dado está estupendo y no olvidemos que tenemos los recursos, los tenemos aquí y ahora. ¿Sí? Entonces, cuando tienes una conversación con alguien, realmente se pueden iluminar muchísimas cosas como esto. Y lo que me ocurría en el post, de repente hablando con nuestra amiga en común, Lorena, un alma magnífica que Divino. nos hacemos unos reflejos preciosos, de repente digo, ostras, churri, que a mí me decían que yo era muy pesada. Y de repente, claro, conecté con él mismo, es como, ostras, si escribo mucho, la gente que lee lo que escribo va a pensar que soy pesada. O sea, me duró la risa un rato, ¿no? Porque, claro, es un pensamiento totalmente infantil. Obviamente, porque desde la adultez, pues quien piense que soy pesada, que no lo lea más, ¿no? Y Claro. quien no, lo importante es que yo haga lo que siento. Y eso estaba interfiriendo. Es muy interesante porque además, sobre todo en temas de carácter, es muy sutil y es muy... Por ejemplo, en el carácter, a mí me decían, con este carácter nadie te va a querer. ¿Te congelaste? Yo también me congelé. Tú también te congelaste. Lo importante es que no se haya congelado la voz, lo importante. No, yo te seguí escuchando, solo que Vale, te quedaste. así, ¿no? Mirando para arriba, me he visto. Así. Ok, lo Sí. importante es la voz. Hablaba del carácter, ¿no? Que es una cosa muy importante, es un fundamento. Tú hablabas antes también le has llamado el cemento, donde se deja la huella, ¿no? Es muy importante darnos cuenta que parte de nuestro carácter no es en realidad nuestro carácter, es un patrón que hacemos en función de una información que hemos recibido desde fuera que probablemente es mentira. Por ejemplo, yo era pesada para mi madre. Bueno, mi madre o quien fuera que me lo dijera, o la profesora que le estaba todo el día preguntando cosas, a la monja del colegio. Eh, y la monja, si me decía, eres pesada, era su opinión sobre mí. Es decir, para ella yo estaba teniendo una actitud de pesada. Por eso es importante lo siguiente como herramienta. En lugar de apelar a la identificación del niño, es decir, eres así, es importante decirle, para mí te estás comportando así, que es muy distinto. O sea, tú puedes señalar un comportamiento que es tu opinión y no estás etiquetando de por vida al niño, que cuando tenga 35 o 30 o 40, como yo tenía cuando hacía lo de los posts, y de repente darme cuenta de que tengo encapsulado ahí una de las esencias más importantes de mi existencia, que es escribir. Y que eso no me estaba dejando porque me había creído eso. Entonces, respecto al carácter, que eso es muy importante, darnos cuenta de que mucho de nuestro carácter no es nuestro. Es absolutamente copiado del qué, no solamente de las etiquetas, sino de esos patrones de haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Es decir, ¿qué le pasa a mi carácter cuando estoy en una situación eh, violenta? Pues a mi carácter, yo hago lo mismo que hacía mi padre y lo hago. ¿Sí? Durante mucho tiempo lo he hecho. Hasta que me di cuenta de que no era yo, no era mi carácter. Yo estaba haciendo lo que estaba Lo que- viendo. Claro. Entonces, de repente, una se quiere dar cuenta de que se parece mucho a su madre y a su padre en ciertas cosas, que en ciertas cosas no estará mal y, como podemos entender, son seres humanos también que han tenido sus cosas, claro. Y que nos han educado en función de la época también. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ese carácter nuestro, que en mi caso me lo decían directamente, a mí me decían, con ese carácter nadie te va a querer, me decían. Era la frase siempre De hecho, el otro día me acordé recordando que estoy a tope con uno de los libros, porque que parece que va a ser el cuarto.
Y me Qué bueno. acordaba de que, sí, me acordaba que mi hermana una vez me dijo, cuando en plan, 12 años, 13, me dijo, no me extraña que no tengas amigas, que era un momento delicado de mi existencia. Entonces, claro, esa hermana mía no tiene amigas. Es decir, lo que quiero decir es que es muy importante darnos cuenta también de que cuando alguien habla, sobre todo de adultos, eso de niños ya no está, es más importante lo que hablábamos antes. Y como adultos, cuando alguien habla, está dando información sobre ella, básicamente, no sobre Sí, nosotras. Eso es muy, muy revelador de darnos cuenta. Y cuando se ha hecho eso en momentos en los que éramos tan programables, éramos esponjas, nuestro carácter se va forjando en función de eso. Ya hay que desencapsular todo eso para que salga quién somos verdaderamente. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi respuesta natural a las cosas? ¿Cuál es mi respuesta si no tengo condición? Si alguien, tú fíjate lo que significa creer que con este carácter nadie te va a querer. Se decía, mi madre utilizaba esa frase en catalán, decía, tens la cua de pansa, que quiere decir, en castellano, quiere decir, ¿sabes las... ostras, ahora va a ser... Seguro que hay una frase también en castellano para decirlo, pero quería decir tienes la mecha muy corta. ¿Sabes lo de tienes la mecha muy mecha corta? Quiere corta, mecha decir, vale, se utiliza también. Aquí se utiliza con la panza, que es una, que no sé cómo se llama en castellano. Y quería decir, porque yo sí, o sea, parte de mi carácter tiene mucho que ver con lo radical, que también me llamaban, eres muy radical. También se utiliza ese tipo de palabras como para corta. intentar, una vez más, manipular a la niña, porque en realidad en aquel momento, en esa circunstancia, no te conviene que haya una niña siendo radical, te conviene que haya una niña siendo dócil y obediente. Y sobre todo Sí, en la educación, en la mal llamada educación de los colegios, necesitan gente dócil y obediente, no necesitan una niña como yo que se dedicaba a preguntarle a la monja por qué me tenía que confesar delante del cura. No lo entendía. Pues no estás diciendo que Dios está en todos, pues déjame hablar a mí con él, no, ya me confieso yo con Dios, ya le cuento yo todas mis cosas. No, has de pasar por el cura. ¿Pero por qué? Y sí, ese tipo de cosas que en me realidad son encanta. algo que, claro, es algo que sale y es un carácter de... Yo tenía muy claras ciertas cosas y claro, entonces si la asociación es con ese carácter nadie te va a querer, pues en realidad como niña eso es muy delicado y vas creando y creas una cápsula y al final tu propio carácter lo dejas dentro, ¿sí? Claro, sí, sí, para que te quieran. Que claro, Llega a básico, que sacar. casi todo lo que hacemos... Ah, pues quedaba bonito. A mí me Sí, gustaba pero desde aquí. viste, vi por el video que estaba muy cerca de la madera y se estaba poniendo negra. Ok, estupendo. Eva, yo también tengo un ejemplo de mi adolescencia ya, pero esto ya con una profesora particularmente. Yo no me caracterizaba por estudiar mucho en el colegio, era más de estar en los deportes y todo, y realmente no quitaba buenas notas porque no estudiaba, o sea, no estudiaba directamente, no me interesaba en ese momento. Y me acuerdo que había una profesora de ciencias naturales que todos los lunes, durante 3 años fue mi profesora, todos los lunes ella llamaba al azar, porque a mí siempre me llamaba al azar llamaba a 2 o 3 para que frente a la clase expliquen lo que vimos la semana anterior. Por supuesto, yo llegaba los lunes súper nerviosa, me sudaban las manos. Hoy en día digo, ¿por qué no estudiaba nomás lo que hicimos? Iba a ser más fácil. Pero en ese momento yo me pasaba el fin de semana jugando handball, básquet, volei. Llegaba el lunes y ahí me acordaba y ya me empezaban a sudar las manos, me latía el corazón. Bueno, llamaba 2 o 3, su bizarreta siempre era una de las que llamaba. Al Pasá, azar. por favor. Sí. Y yo le decía, profe, no estudié, sin levantarme de mi silla. Pasa por favor, me decía de nuevo. Pero no estudié, ¿para qué voy a pasar? A decir que pasa igual, me decía. Pasaba frente a toda mi clase, que éramos 40, y me decía, ¿nos puedes explicar por favor la célula, qué sé yo, lo que hicimos la semana pasada? Profe, no sé, le digo. Pero vos estuviste la clase pasada, me dice. Sí, estuve. Y no retuviste nada. No, no retuve. Hoy me río, pero en ese momento no me era simpático. No Claro. retuve.
Bueno, qué raro. Siempre era su comentario. Vos dedicate a otra cosa, o me hacía así comentarios de... Cuando entré a la facultad a estudiar psicología y eh, tenía que defender mi tesis, yo tenía que hablar en público. Y para mí hablar en público era sinónimo de pasar vergüenza, porque pasaba mal. Y me acuerdo que esta historia ya conté muchas veces, capaz algunos ya escucharon. Me acuerdo que mi tesis era sobre la teoría de inteligencias múltiples y mi jefe del momento donde yo estaba trabajando recorría el país dando charlas sobre inteligencias múltiples y yo le acompañaba a todos lados. Le preparaba sus presentaciones, sus PowerPoint. Y me acuerdo que nos íbamos al interior del país en el auto con otra compañera, se llama Patty también, y él nos dice, ustedes hoy van a hablar, van a explicar las inteligencias, que son 8, van a explicar 4 vos y 4 vos. Y yo le digo, no, no hay forma de que yo hable en público, yo no soy buena para hablar en público, yo no nací para esto, vos sos buenísimo porque él en serio es así. Es un genio hablando en público. No, no, no. Yo te ayudo en todo lo que quieras, pero sí van a hablar, nos dicen. Sí, preparen. Ahí empecé a sentir lo mismo, las mismas sensaciones que sentía en la clase de ciencias. Me suban las manos, le decía, por favor, no. Pati, dominás el tema, me dice. Es explicar 4 inteligencias, vos estás haciendo tu tesis sobre eso, vos sabes. Yo sé que vos sabes, si no, no te iba a pedir. Bueno, cuando nos dimos cuenta que no íbamos a escapar de eso, llegamos, habían 100 profesores docentes de todo el país, 1000, perdón, un tinglado lleno, 1000 personas. Yo estaba así, o sea, me faltaba el aire. Bueno, empieza él hablando, la gente le aplaudía, se reían. Y en un momento dice, bueno, ahora mis amigas las Patis van a explicarles de qué se tratan las inteligencias. Yo, Eva, pasé con mi carpeta así. Creo que la gente veía mi ojo nomás. Yo no sé qué tenía en la carpeta, pero me estaba tapando de algo. Y bueno, empiezo yo, la inteligencia lingüística, ¿verdad? Ya le miraba a ella. Ella decía su parte, pero miraba a mí. Las dos estábamos súper nerviosas. Llega la última, que me tocaba a mí, y mi mente se quedó en blanco. No me venía ni una idea, ni una. O sea, me quedé así. Y le miro y le digo, Pati, no sé si querés agregar algo. No, gracias. Me dice, no, gracias. Y el público explotó de la risa, porque fue, yo ahora pienso y fue muy simpático. Digo, la inteligencia intrapersonal, y me quedé. ¿Querés agregar algo? Le digo. No, gracias, me dice. ¡Jua! Se explotó y yo agarro el micrófono y le digo, les quiero contar algo. Ese señor que está ahí nos obligó a nosotras a pasar acá. Yo no estaba preparada, yo no sé hablar en público. Me puse nerviosa y me quedé en blanco. No, no, no sé qué decirles. Y me aplaudieron, se Ah, reían. claro. Y le digo, les pido permiso, voy a leer, porque en serio, yo conozco el tema, pero ahora estoy en blanco de los nervios. Leí la última inteligencia, se pararon todos a aplaudirnos. A la vuelta yo le digo, nunca más, por favor, nunca más me hagas esto. Y me dice, Pati, ¿vos no te diste cuenta cómo la gente se paró a aplaudirte? Sí, pero porque dije tonterías, le digo, no porque dije algo serio. Bueno, pero con esa onda tenés que hablar, si hablas bien. Solamente no estaba confiado, no sé en qué estás pensando, y ahí le conté mi experiencia que me acordaba. Ah, bueno, me dice, pero eso era en el colegio. Vos ahora tenés el conocimiento, vos ahora tenés la manera, vos conocés el tema. Antes no conocías, o sea, en el colegio vos no estudiaste, no conocías el tema y lógicamente te ponías nerviosa. Y después como que tímidamente me fui animando un poco más y hoy es lo que más disfruto. O sea, alguien me pide, ¿puedes dar una charla? Y soy feliz, me encanta. Pero que como que tuve que romper ese programa mental de que yo no era buena, porque eso interpreté en ese momento de mi vida. Bueno, eso pretendía hacerte creer la profesora. No es que tú Claro, lo interpretaras, es que toda su...
todo su mecanismo de intencionado de hacerte sentir mal, porque tú ya le estabas verbalizando directamente que no habías estudiado, por Sí, tanto, tú ya le estabas dando una información, quiere decir que ella tenía una intención para hacer eso, y su intención no era quitarte el miedo de hablar cuando no habías estudiado, su intención era ponerte en ridículo, que es algo muy común también en este tipo de prácticas crueles que se hacen en los colegios, es muy común. Y había una intención para eso. Entonces, tú, no es que tú te fuera lo que tú percibías, es que perfectamente recibiste claro. El la mensaje, intención, claro. claro, la intención que si alguien cree que está libre de eso, cosas como nunca te dediques a hacer un dibujo, ¿no? Esa sí, me gusta mucho, siempre la cuento porque me parece súper bonita, de una niña que estaba dibujando y habían dicho, que eso también lo hacen mucho, ¿no? Dibujo libre, cada uno puede dibujar lo que quiera. Y se ponían a dibujar y, bueno, espera, esta es otra, es que me están llegando todas a la vez, porque ahora me he acordado también de una chica que vino, que estuvo, esa chica sí que estuvo en el taller contigo en Argentina, en el avanzado, porque dibujó, ella cuando era pequeña creía que Dios Me era un acuerdo. reloj, Sí, Desmond, sí, ¿sí? sí. Entonces le vino la profesora y le dijo, no, eso no es Dios, ¿no? Y ella se quedó con esa sensación de que lo que ella había expresado no valía. Eso se hace mucho y tiene un efecto muy cruel luego en nuestro carácter una vez más. Y esta historia que decía de la niña, el dibujo no era libre, el dibujo era, sí, el dibujo era libre. Y la profesora se acerca a una niña que está ahí toda concentrada dibujando y le dice, ¿qué estás dibujando? Y la niña le dice, estoy dibujando a Dios. Y la profesora le dice, eso no puede ser, nadie lo ha visto. Y la niña le dice, pues espérate a que acabe mi dibujo. Ah, sí. Claro, es decir, sí, la opción es a ir siempre interfiriendo e interponiendo lo que nosotros creemos del mundo a los que lo están creando, en este caso como esta niña, o bueno, da igual, o a lo mejor tuvieras, obviamente, disfrutado más de tu maravillosa y espectacular capacidad de comunicación, que yo te veo ahí en ese sofá con tu hablando aparte de que te conozco directamente, sí, o tu conexión con el público espectacular y a lo mejor sin esa programación pues hubieras disfrutado de ella un poco antes. Antes, claro. Sí, Sí. y bueno, todo es perfecto, gracias a eso estás contando esto. Y es importante que esto tiene muchos formatos, no te dediques a cantar. Una vez me decía una, es que a mí me dijeron que no me dedicara a cantar. A Claro, bailar. ¿quién te lo dice? Una profesora que está dando clases en un sitio. ¿Qué tal era? ¿Era feliz? Porque hay muchas profesoras que son felices y normalmente no transmiten ese tipo de mensajes a los niños, normalmente. Es un patrón, porque ves, esto nos lleva al inicio, es un patrón de falta de congruencia. Es decir, si quien está expresando eso, su vida es miserable, lo que está enviando es miserable, aunque en los libros que esté diciendo algo, yo qué sé, porque está dando una asignatura concreta, mmm, filosofía, y está explicando algo, lo que está enviando es miserable. Entonces, en los momentos en los que haya un hueco para poder, ¿no? De esos huecos en los que alguien se despista y ¡boom! Y sale ¿sí? Lo que hay Sí. dentro, ¿no? Como decía Wayne Dyer, si exprimes una naranja, sale zumo de naranja, no esperes que salga otra cosa. Entonces sale lo miserable, lo que haces es, pues, en un momento tan importante de programación de las niñas y los niños, es enviar eso, ¿sí? Sí, me encanta, Eva. Dios mío, tengo miles de ejemplos que no sé, ya queda poco tiempo, pero que uno de los ejemplos para mí más, que después te reís cuando escuchas es, ¡no me grites! Que le mirás y es para reírte, o sea, espera, le está diciendo no me grites gritando como una loca. ¿Qué mensaje recibe tu hijo, tu hija o el alumno a veces cuando es un profesor? Claro, y es que lo interesante de eso, para quien le pase mucho, es que el adulto no puede hacer nada. Me explico. No puede hacer nada intelectualmente o, digamos, solamente con la mente, porque el intelecto incluye algo más que la mente. No puede hacer nada intentando no hacerlo.
Es decir, yo por mucho que le haya gritado, haya dicho, no grites, que eso es muy típico, eh, si luego, después de eso, me doy cuenta, madre mía, no debería gritar, no sé qué, no sé qué, el patrón sigue ahí, la cápsula sigue ahí. Porque no es una cuestión de esa reacción, porque es una reacción, fíjate que no es una acción, no es una acción Sí, voluntaria, es una reacción. Esa reacción va precedida de algo que no tiene conciencia, que salta filtros de conciencia. Entonces, de lo que se trata cuando alguien se dé cuenta de que está haciendo eso, no se trata solamente, que también está bien, de poner el foco en esos momentos, porque eso es automático, está ahí de forma automática, viene precedido de algo y lo digo porque hay mucha frustración, me está llegando muchos, sobre todo hombres, por alguna razón o no, que dicen es que yo no quiero ser como mi padre y estoy tratando a mis hijos como a mi padre me trataba a mí. Últimamente me llegan varios y son muy buenas, o sea, son almas preciosas en el resto de cosas, ¿sí? Y ahí patinan y se lo saben todo, ¿eh? Porque pues a lo mejor dan conferencias o tienen libros incluso, ¿eh? Se lo saben, la teoría se la saben y ahí entra porque es una brecha y entonces no saben qué hacer, que también conecta con la pregunta que has hecho al principio de cómo lo hago. ¿Cuál es el gran creo? La trampa es intentar hacer algo con eso en ese momento. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. Lo que necesitamos es aclarar y ser congruentes en el resto de cosas en lo que hacemos, decimos y pensamos. Porque eso va a crear una base para que en el momento en el que vuelva a ocurrir, en lugar de actuar, o sea, en lugar de reaccionar y saltar el patrón que venimos programados, en lugar de hacer eso entrará la voluntad y la actuación de una vida congruente. Por eso lo importante, por eso es tan divertido ver a muchas personalidades de la New Age o del crecimiento espiritual que están con plan meditación, no sé qué, y tal, luego se van a un bar y al camarero le dicen que me has traído mal no sé qué, y les sale de repente ahí algo que dicen, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O con los niños, ¿no? A veces incluso se ven en algunos vídeos, de repente sale el niño y aparta de aquí, y tú dices, uy, ¿por qué? No es, lo que quiero decir con eso no, es que no es seguramente se puede porque todo es posible y como digo siempre, quien lo sepa hacer, que nos escriba. Y es un patrón, lo cual quiere decir que no tiene, salta, es casi como es encender la luz, salta. Entonces, cuando iluminamos el resto de la habitación, es decir, el resto de nuestra vida, ahí es donde podemos conseguir muy fácilmente que en el momento en el que va a saltar la reacción, entre la actuación voluntaria del adulto. ¿Sí? Viene a ser como lo que se entiende por dejar de intentar cambiar los efectos y, y entrar en la causa. Es decir, obviamente el ejemplo que ponías de la chica en la que se dio cuenta de que no decía nada porque le habían dicho que no dijera nada, que estuviera calladita, ¿no? También, sí, la mujer que contabas antes, obviamente darse cuenta de eso la ayudó a hacer un cambio. Y estaba hablando contigo, por tanto, ya tenía una intención de estar, sí, eh, voy a utilizar la palabra, no, voy a utilizar otra. Ya tenía la intención de estar poniendo conciencia en su vida y eso la llevó a descubrir un patrón. ¿Sí? Un patrón que en sí, su caso no era un patrón de reacción. Yo hablo de estos de no grites, a cualquiera que le dijeras, pero ¿cómo le dices no grites a alguien si estás gritando? O el no se pega, ¿cómo estás pegando a alguien para que no pegue? ¿Sí? Estos incluyen el concepto este de saltar los filtros. Por tanto, cuando a alguien le pase, que se relaje y que lo observe. ¿Sí? Está ahí. Ok. Entonces, voy a poner conciencia y congruencia a mis actos porque así podré decidir voluntariamente la próxima vez y a lo mejor de repente cuando iba a levantar el tono digo, mira, yo prefiero que no se grite. Tú mira la diferencia de expresar una cosa así, ¿sí? sí, Y obviamente que lo que estoy hablando, bueno, yo siempre me acuerdo de Hatsumi Sensei, que es el último ninja vivo, aunque dicen que hay unos cuantos más, pero a mí me gusta decirlo así.
y que siempre dice, no hagáis, no aprendáis las cosas como yo, porque a mí me llevó 42 años aprenderlas, ¿no? Entonces, en mi caso, y tú me conoces personalmente y sabes que es así, porque hemos tenido montones de conversaciones al respecto, en mi caso, yo tengo una programación infantil muy agresiva. Entonces, a mí la agresividad es una de las reacciones más explosivas que hay. Son las más difíciles de controlar para mí, como yo lo veo. Y, y llevo 13 años, o sea, empecé a preguntarme qué está pasando en mi mundo, esto qué es, en el año 2008. Estamos en el año 2021. Aún la oigo. Es decir, Claro, aún hoy, sí. cuando a lo mejor hay algo en lo que he perdido un poco o mucho, la conexión y, ¿sabes? Y estoy ahí y de repente me doy cuenta de que mi reacción está ahí, así. Sí, Lo que quiero decir es que queremos empezar a verla con mucho amor, amiga, ese tipo de cosas. Queremos empezar primera, porque en lo que respecta a los niños son absolutamente fascinantes. Es decir, tú sueltas un patrón de los tuyos, no se grita, y de repente dices, ahí va, que acabo de gritar, y eso ya ha cambiado la energía. Y los niños reciben, porque ahí hay mucha congruencia. Ya estoy diciendo lo que hago, ¿sí? Aunque haya gritado, ya digo lo que hago. Entonces, ahí hay mucha congruencia y los niños esto es lo que captan enseguida, ¿sí? sí, Porque tienen esa habilidad. O sea que respecto a los niños es muy útil hacer este tipo de cosas, ¿sí? De expresar. Otra vez viene a lo mismo, ¿sí? Expresar, porque esos patrones, la mente, si los dejas de utilizar, dejan de estar, a mí me da la sensación de dejan de estar delante, ¿no? Como cuando dejas de hablar un idioma, pues como no lo utilizo, pues lo tiro para atrás, ¿no? Y entonces las reacciones cada vez son menores y pueden seguir estando. Y esto era por lo que te decía antes, porque queremos abrazar ya, porque la única manera de transformar, yo creo que la manera más poderosa de transformarnos es queriéndonos a nosotras mismas. sí. Sobre todo cuando hacemos algo que no nos gusta, cuando hacemos algo que no queremos, cuando nos sentimos mal con nosotras mismas, porque esa es la base de la programación infantil. Nos han siempre retirado el amor cuando nos portábamos mal. Ay, Entonces, sí, sí, queremos hacer eso, porque ese tipo de reacciones que estamos hablando ahora están muy incrustadas. Son como, a mí me gusta verlos y los describo así últimamente, son como los acentos. Tú y yo estamos hablando ahora el mismo idioma y tenemos dos acentos distintos. ¿Por qué? Porque nuestras mamás hablan dos castellanos distintos. ¿Sí? Entonces, yo, que mis cuerdas vocales, en los momentos más importantes, estos que estábamos hablando de la programación, mis cuerdas vocales resonaron de cierta manera y se crearon y se establecieron físicamente y energéticamente para responder a un acento. ¿Sí? Por tanto, yo digo las sí. Cs así, digo las Rs de cierta manera y así pasa con todo. Y por mucho que alguien se vaya a otro país y esté mucho tiempo y hable el idioma perfectamente, cuando se encuentre a alguien que tenga un poco el oído fino, le dirá, tú de Paraguay, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra belleza, porque forma parte de nosotras, porque es nuestro acento. Y cuando yo digo R y L, que tenemos los catalanes también, ¿no? Que tenemos esa L, forma parte de lo que yo recibí de mi madre, que era el idioma. Y por tanto, esas reacciones forman parte de lo que yo recibí. Y ahora es cuando yo puedo decidir qué hago con ellas. Sí, totalmente. Es que yo también puedo hablar como española. Lo sé y además te encanta. Lo Me sé, encanta. lo sé, lo sé. Es muy Ostras, divertido. Sí, vos también puedes hablar como nosotras. si pongo conciencia, puedo hablar como española. Claro. Claro, Eva, es así, o sea, nos sale, lo primero es lo que tenemos adentro, es como prender la luz.
No estás pensando todo lo que pasa detrás para que esa luz se prenda. ¡Trac! Se prende y sale. O sea, yo creo que veo como así nuestra reacción. Mira, Raquel, sí, que sos muy española. Hay algunos acentos que me gustan más que otros. El español me encanta, estoy segura que en otra vida fui española. Y también mexicana y colombiana. Eva, tenemos 2 minutos. Digo tenemos porque yo tengo una persona a las 2 por Zoom. No tengo palabras de gratitud y de agradecimiento con estos encuentros. Disfruto demasiado, me caen fichas constantemente y siento como un impulso que toda la semana me tiene pensando y analizando y sintiendo y me encanta, realmente me gusta mucho. También sé que hay personas que esperan este encuentro porque me comentan y eso también me gusta compartir porque a pesar de que estamos hablando las dos, sé que estamos entre muchos Sí. y eso se siente lindo también. Gracias, Eva, inmensas. Sabes que te quiero muchísimo, aprendo muchísimo contigo. Eh, y tengo ganas cada vez que hablo contigo, tengo ganas de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir dándome cuenta de cosas. Porque es como dijiste en un momento, somos maravillosos los seres humanos. Realmente todo lo que pasa ahí adentro es fascinante. Esa es la palabra. Un Sí. abrazo de Caracas, mira qué lindo. La verdad que es muy bonito, amiga. Yo te agradezco muchísimo también la posibilidad y el momento en el que canalizaste esto, porque me parece muy bonito y obviamente nosotros pensamos que esto es para la gente y es para nosotras. En realidad las que más Sí, aprendemos somos nosotras. total. Sí, o al menos así lo siento. Yo Y de también. eso se trata, de recuperar eso, ¿sabes? Porque ya lo tenemos todo, todo. Sí, Y nacemos con toda la caja de herramientas mm, incorporada. sí, aquí las estamos limpiando, estamos sacando, anda, mira, una herramienta que estaba por aquí, que no usaba. ¿Para qué servirá esto, no? Es muy Sí, divertido. Gracias, así amiga, te quiero mucho. gracias, Muchas Eva. gracias y gracias a todas y a todos. Gracias a todos los que nos acompañan. Te mando un abrazo y un beso. Igualmente. Nos vemos la semana Chao, que Eva. viene. Nos vemos Chao. el jueves. Chao.